La ciencia puede ser técnicamente brillante y éticamente deficiente al mismo tiempo, porque en investigación biomédica no basta con tener resultados, también bien importa quién gana con ello. ¿Qué pasa cuando quien recomienda un fármaco también cobra de la empresa que lo vende? ¿Qué ocurre cuando un investigador publica un hallazgo espectacular, pero omite que tiene intereses económicos en su éxito? Y una pregunta aún más incómoda: ¿qué pasa cuando el sistema lo sabe y no hace nada? Esto no es teoría ética, es poder, es dinero, es medicina real. Hoy hablaremos de uno de los temas más sensibles del sistema sanitario moderno: el conflicto de interés. Porque muchas veces no hablamos de sobornos ni de delitos, hablamos de algo más sofisticado y frecuente: decisiones públicas tomadas por personas con intereses privados. Y cuando eso ocurre, la medicina deja de ser solo ciencia y se convierte en gobernanza. Veamos tres casos. El primer caso: Perú, Instituto de Enfermedades Neoplásicas y pembrolizumab. En Perú, una investigación periodística reveló que médicos del INEN, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, participaron en documentos técnicos que respaldaron compras públicas de pembrolizumab por más de 172 millones de soles. Aclaremos algo importante, ¿eh? El debate no era si el medicamento sirve o no, porque tiene evidencia clínica en varias indicaciones oncológicas. El verdadero problema era este: algunos de esos mismos médicos aparecían como investigadores clínicos vinculados al fabricante del producto, y ese vínculo no habría sido declarado en documentos oficiales. Traducido al lenguaje institucional, quien asesoraba al Estado tenía relación con quien cobraba del Estado. Y eso no prueba delito, pero sí expone una falla grave de integridad pública. El caso 2. España y Estados Unidos, Barbacid y la revista de la Academia Americana de Ciencias. Esta publicación, en su revista, enfoca un segundo caso importante. Retractó un artículo liderado por Mariano Barbacid sobre una terapia experimental contra cáncer de páncreas. ¿Los datos eran falsos? No. ¿Hubo fraude experimental? Tampoco. La retracción ocurrió por no declarar adecuadamente intereses financieros en una empresa que podía beneficiarse del prestigio comercial de ese hallazgo. Y acá hay una lección incómoda. La ciencia puede ser técnicamente brillante y éticamente deficiente al mismo tiempo, porque en investigación biomédica no basta con tener resultados, también bien importa quién gana con ellos. El último caso, el caso 3, el funcionario del Estado y el doble sombrero. Ahora pensemos en algo muy latinoamericano. Un funcionario participa en compras públicas, regulación o comités técnicos. Mientras tanto asesora a empresas privadas, consultoras o proveedoras del mismo sector. Legal a veces, común muchas veces, peligroso casi siempre. Porque cuando alguien usa dos sombreros al mismo tiempo, inevitablemente uno termina pensando mal. Y normalmente esto en salud pública es importante porque no basta decir soy profesional, hay que demostrar independencia. Ahora bien, ¿qué hay del médico y su relación de agencia con el paciente? Aquí entra un concepto clave en economía de la salud y ética médica: la relación de agencia. El paciente no tiene toda la información técnica, no sabe interpretar estudios, comparar terapias o detectar incentivos ocultos. Por eso delega decisiones en el médico tratante. El médico actúa como agente del paciente y el paciente confía en que ese agente defenderá sus intereses por encima de cualquier otro. Pero cuando aparece un conflicto de interés, surge una fractura ética. El agente puede empezar a responder a otro principal: la industria, la institución, la reputación personal, el incentivo económico, la carrera académica, y cuando eso ocurre, el paciente queda en desventaja sin siquiera saberlo. Ese es el núcleo moral del problema. El conflicto de interés explota una asimetría de información basada en la confianza. A ver, ¿qué dice la evidencia? Décadas de literatura científica muestran lo mismo. Los estudios patrocinados por la industria farmacéutica reportan con mayor frecuencia resultados favorables que los estudios independientes. No necesariamente por fraude burdo, a veces por mecanismos más elegantes: escoger comparadores débiles, medir desenlaces convenientes, enfatizar beneficios relativos, minimizar eventos adversos y publicar solo lo positivo. Ese es el verdadero problema moderno. El sesgo ya no siempre grita, ahora se disfraza de metodología. Y existen diferentes tipos de conflicto de interés. A ver, no todos vienen en forma de maletín. Hay un conflicto financiero directo, como honorarios por alguna acción pertinente. Hay un conflicto financiero indirecto, como viajes, congresos. Hay un conflicto de interés no financiero: prestigio, poder, ideología, ego académico. Hay un
conflicto de interés actual o futuro. A veces no se cobra hoy, se invierte para cobrar mañana. O hay un conflicto de interés real y aunque no influya realmente, sí destruye la confianza pública y genera el daño. ¿Qué recomienda la OMS y las agencias regulatorias? Las instituciones serias entendieron esto hace años. La Organización Mundial de la Salud exige una declaración formal y puede excluir expertos cuando el conflicto compromete imparcialidad. La FDA es aún más importante. Restringe voto o participación cuando hay relación directa con productos evaluados. La Agencia Europea de Medicamentos publica intereses declarados y aplica recusaciones estrictas. El Comité Internacional de Revistas Médicas obliga transparencia para publicar ciencia confiable. Entonces, los sistemas maduros ya entendieron algo básico. No se regula porque todos sean corruptos, se regula porque todos somos humanos. En nuestra región, ¿dónde queda? ¿Dónde está ese riesgo? Acá viene la parte incómoda. En Latinoamérica solemos tener pocos expertos concentrados, redes cerradas de influencia, reguladores débiles, escasa transparencia de pagos, dependencia tecnológica externa, baja capacidad de evaluación independiente. ¿Cuál es el resultado? Las mismas personas investigan, asesoran, recomiendan, compran, regulan y luego opinan en medios. Demasiado poder concentrado, muy pocos controles. Entonces, el problema no es que existan relaciones entre la medicina y la industria. Las existen y existirán. La innovación necesita colaboración. El problema aparece cuando esas relaciones capturan decisiones públicas sin supervisión adecuada. Y en clínica, cuando el paciente ya no sabe si la recomendación viene de la evidencia o del incentivo, la confianza en salud se pierde. Y esto es importante. Hay que construir reglas y cuando no hay reglas claras, el conflicto de interés deja de ser excepción y se vuelve un modelo operativo. Si un experto gana dinero del resultado de una decisión pública, ¿debería opinar o debería apartarse? Soy el doctor José Torres, médico neumólogo, trabajo en investigación clínica y esto es Evidencia y Gestión Clínica para el podcast En Consulta.